tener este enorme placer de poder presentar a un referente en lo que ha sido mi vida y mi vinculación también con el periodismo, como es Víctor Hugo Morales, referente en mis primeros años de juventud de todas aquellas situaciones tan ligadas a las alegrías y a las tristezas que el deporte y la pasión nos daban, nos brindaban, y que mucho después, con mucho más compromiso social, pude verlo desplegándose, enfrentándose a los poderes, primero en el fútbol y después en distintos aspectos que hacen a la vida de la sociedad para poder tirar para el lado de la gente, para poder estar del lado de los que menos tienen, para poder abrir puertas, para poder acercar un micrófono o acercar una cámara a muchos y muchas personas que podían haber estado olvidadas o que no podrían haber sido nadie en el país, y poder generar un espacio de discusión de muchas cuestiones que son carísimas a la vida democrática. Así que la verdad es que encontrarme con esta posibilidad de ser parte de esta charla y poder ser de alguna manera anfitrión de la visita de Víctor Hugo a la Universidad Nacional de Avellaneda, por más que sea en esta situación tan especial que nos tiene confinados el COVID, es un enorme placer. Y la verdad es que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de Néstor Centra, nuestro profesor de Radio 1, que forma parte del equipo de Víctor Hugo y que nos ha permitido poder contar con su presencia. Así que muchísimas gracias. Néstor, te dejo a vos. Bien, Santiago. Bueno, el gusto de recibirlo a Víctor Hugo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Gracias por este tiempo. Sabemos que está contrarreloj porque está preparando su editorial para el programa, pero mil gracias por estar aquí. Usted verá la cantidad de estudiantes que hay de la Universidad Nacional de Avellaneda a la expectativa de su palabra, como siempre. ¿Cómo anda? Me da mucho gusto estar aquí, les agradezco enormemente la invitación y estamos para una media horita de charla con mucho gusto, así que adelante nomás. Bien, vamos a aprovechar y vamos a hacer que vayan preguntando para hacerlo dinámico a través del propio chat que tiene aquí el Zoom. Por ejemplo, Gastón Rojas hace varias preguntas, ¿no? Porque dice cómo se armó Relatores, qué sintió cuando lo echaron en su momento, la participación en Telesur. Me parece que hay un combo de cosas, así que elija alguna para empezar. Relatores es la consecuencia de un hecho de profundo cariño entre todos los integrantes del equipo deportivo que estábamos en la radio, que nos echó en el comienzo del 2016. A alguien se le ocurrió esto que yo no domino, por supuesto, de la plataforma, y eso fue tomado por muchas emisoras y le ha permitido a nuestro equipo poder remar en condiciones más o menos buenas en todo sentido, en la relación con el público, en los aspectos económicos de los muchachos, sobre todo, que habían quedado pedaleando en el aire, y nos ha permitido también abrazarnos un poco más, un tiempo más, a esta profesión. Lo de la despedida provocó, por supuesto, mucho dolor, pero está dentro de lo que inmediatamente se vio que iba a ocurrir en el país a partir de diciembre del 2015. A mí me echaron en enero del 2016, consecuencia natural de lo que empezaba a suceder entre el gobierno, las pautas, el periodismo y todo eso que dejó a miles de compañeros sin trabajo. Pregunta David Pintos, dice, ¿cuál fue la mejor decisión que tomó como periodista? La decisión de confrontar con los medios dominantes. En el año 92, estando en el fútbol, empezó la participación de Clarín con torneos y competencias en el fútbol, se apropiaron poco a poco del mismo, lo llevaron a una situación desde el punto de vista ético, moral, deportivo, a una situación muy lamentable, de un gran abuso de los que ganaron enorme cantidad de dinero, de despojo a los clubes, a los jugadores, pagando siempre muchísimo menos de lo que correspondía y siempre con el rebenque extorsionador de Clarín y con las ventajas que tenía torneos y competencias. Todavía son socios y todavía tienen muchísimo dentro del fútbol para repartirse enormes ganancias. Creo que esa decisión acompañó mi vida desde el punto de vista periodístico y es en lo que más útil me he sentido, denunciando todos los abusos del poder. Pregunta Agustín Pena, dice, ¿qué consejo le daría a alguien que recién comienza con la idea de dedicarse al periodismo? Yo creo que
todas las escuelas, los talleres, todo suma, particularmente en los niveles terciarios, pero que el acompañamiento de los aspectos culturales es decisivo para marcar diferencias, por lo menos para intentarlo. Yo creo que las artes, la literatura, los libros, el cine, el teatro, todas estas manifestaciones son decisivas de frecuentarlas, de ver, de escuchar la belleza de los textos, la importancia de los personajes, la maldad, el odio y también el amor que hay en el mundo trasuntado a través de esas obras de arte. Me parece que es indispensable que todo estudiante complete, ya sea periodista deportivo, periodista de interés general, complete su formación cada día, porque nunca termina de completarse, porque la cultura es inabarcable. Solo podemos tener una gran curiosidad y una gran inclinación hacia la cultura, y eso ya nos abastece de herramientas muy interesantes, muy valiosas para nuestra profesión. Cintia Aldana le pregunta cómo vivió la transformación tecnológica del periodismo y sus medios de comunicación. Con dificultades. Pertenezco a una generación donde las cosas se transitaron de otra manera y por supuesto todo me da muchísimo trabajo. Yo no sería capaz de conectarme con ustedes, de no mediar una persona que me ayuda. Yo no sé entrar a mi Twitter. Tengo una gran distancia con las redes, soy un profundo desconocedor, salvo lo que me llega, por supuesto, porque hay cosas que se tamizan de alguna manera hacia el conocimiento. Uno sabe lo que pasa en las redes, pero no sé entrar, no me manejo con eso. Por lo tanto, hay una dificultad y hay una derrota que yo asumo frente al progreso. Y ya es tarde para todo intento de revocar esa decisión. Bueno, igualmente se la va rebuscando. Como diríamos en Relatores, estamos hablando con Víctor Hugo Morales. Esta es la Universidad Nacional de Avellaneda, en este encuentro de la Semana del Periodista. Juliana le pregunta, dice, buenas tardes, Víctor Hugo, un placer que esté con nosotros. Mi pregunta va relacionada con el fútbol porque, claro, imagínense que acá hay mucha gente que no nació cuando usted relató el gol de Víctor Hugo, de Maradona a los ingleses en México 86. Entonces le pregunta cómo se siente al relatar ese momento icónico para el país, dice, gracias y besos. Agradecido a la vida. Creo que es un golpe de suerte formidable que estuviera Diego allí, que hiciera esa invención formidable y haberla podido relatar con todo el corazón, quizás con menos calidad en el aspecto técnico del relato, pero con mucha emoción, y eso es una bisagra en mi vida. A partir de ese momento hubo mucho amor de la gente, que después se fue un poco diluyendo en una parte de la población por los temas políticos, pero hubo años de una extraordinaria felicidad en el contacto con la gente. Eran los años en los que yo era fundamentalmente el relator del gol de Diego, como si hubiera sido el único, lo cual es de alguna forma un gran halago. Me han hecho reportajes de todo el mundo por ese relato. Me parece que me instaló en un lugar profesional al que corresponde decirle gracias a la vida y sobre todo gracias a Diego. Nuestro colega Luis Barreras, el profe Luis Barreras, le dice, tuve la posibilidad de colaborar con la reimpresión de su libro Un grito en el desierto, tomando ese libro como una referencia y viendo el espacio que hay varios estudiantes, me gustaría hacer la pregunta que se hace el libro. ¿Tiene sentido gritar en el desierto? Dice Luis Barreras, abrazo maestro. Y siempre, yo creo que sí, porque además uno dice un grito, pero son muchos otros. El grito propio es uno, en la indefensión que se genera en la lucha muy despareja con los medios dominantes, con la cultura generalizada del capitalismo, y el libro, por supuesto, iba contra eso, hablaba de los desocupados, tenía adentro una especie de novela, de la historia de una familia, de alguien que quedó en lo mejor de su vida sin trabajo, en una relación maravillosa con una hija, pero yo lo que quería era salir de los números, 1,5 millones de desocupados. ¿Qué es eso? Nada más que un número. Yo quería tomar un desocupado que fuera el testimonio de lo que yo veía que estaba sucediendo en esos años aciagos del neoliberalismo de los años 90. Pero vale la pena siempre. Yo siento un gran orgullo por ese libro. Nada me puede dar más satisfacción saber que alguna persona lo lee, porque estoy seguro que si lo ha leído, ese libro lo ha conformado, le ha dado respuestas a toda la hambruna que tenemos por saber un poco más de la economía, de la política, del capitalismo,
de cómo luchar contra el mismo. Estoy muy orgulloso de ese libro, me encanta que me lo mencionen. Sisi Núñez pregunta, ¿cuál es la mayor satisfacción que le dio la profesión? Yo creo que no hay picos, por supuesto. Momento de Argentina campeón del mundo, Uruguay campeón del mundialito, la final, el gran transcurso que tuvo el Mundial del 90, del que estamos ahora cumpliendo 30 años. Ver algunos equipos en los que creí mucho campeones, como Defensor en Uruguay, Ferro, Estudiantes de La Plata, por citar algunos nada más en la Argentina. Es decir, éxitos periodísticos luchando contra la corriente. Esos me han dado muchas satisfacciones, pero yo creo que habiendo tantos jóvenes aquí, lo que yo sugeriría siempre es que se trabaje para el prestigio. No es exactamente lo que quiero decir, pero quiero oponer el prestigio al éxito profesional. El éxito es una cosa que va y viene, son golpecitos de fortuna, alegrías que uno tiene, pero el prestigio es algo que se recoge a través de los años y uno lo puede dañar en algún momento de su carrera. Por lo tanto, todo lo que hacemos hoy empieza a ser un pasado del que ojalá podamos estar orgullosos o por lo menos satisfechos o relativamente tranquilos en nuestra conciencia. Así que el trabajo por el éxito nada más lleva a cometer muchos errores, apartarse de los valores fundamentales de la profesión. En cambio, el ir buscando una aceptación de la gente, una buena relación con la inteligencia y con la sensibilidad de la gente, que a la larga termina generando el respeto que, por ejemplo, ustedes en estos momentos me están brindando, es mucho más importante que cualesquiera de los momentos supuestamente exitosos que he tenido en mi vida. Miguel Balica le dice, ¿cambiaría de profesión en algún momento y por qué? Yo le agregaría, si en algún momento de su carrera se le cruzó cambiar de profesión. No. Abrazamos, compañeros, una carrera maravillosa. Respeto mucho al neurocirujano que es capaz de hacer lo que hace, al cirujano que le saca el corazón a una persona y le pone otro. Me parece que gente como esa no hay y es lo máximo que el ser humano puede hacer, el cuidado de la vida. Respeto mucho a los educadores, pero me parece que la profesión de periodista es maravillosa. Es algo que no cambiaría por nada. Otras cosas que pude ser, sí podría responder, a mí me hubiera gustado, hubiera sido feliz haciendo eso, profesor de Historia de las Artes, porque hubo un profesor de Historia que fue muy influyente en mi vida, que yo admiraba mucho, y él ponía énfasis en que mirando mucho más las artes que la fecha de las batallas y de las guerras, íbamos a aprender del devenir del mundo. Y ahora estoy convencido de que eso es así. Así que me hubiera gustado muchísimo ser profesor de Historia de las Artes. Y en los trabajos más comunes, más frecuentes, no hubiera sido para nada desgraciado trabajando como taxista. Bárbara Antico dice, teniendo presente que los medios hegemónicos capturan la subjetividad del pueblo fomentando miedo y odio, ¿qué podemos hacer para equilibrar la balanza? Luchar todos los días, desde las emisoras comunitarias, desde cada ámbito que tengamos, en cada célula que integremos, familiar, de amigos, de clubes, hablando de lo que sucede, denunciándolos, haciéndoles ver. Yo he luchado bastante con los libros, ahora estoy por sacar un libro que les va a gustar, que se lo quisiera mandar a cada uno de ustedes porque les va a interesar. Es un libro que hago con un señor, Alberto Mar, que ha hecho un gran seguimiento de las persecuciones que se realizaron sobre determinadas personas a través de la connivencia de los medios y de la justicia. Ese es un libro que espero con una enorme ansiedad, porque va a ser revelador de cuántas infamias se han cometido. Bueno, un libro, un programa, una entrevista en la cual uno no desaproveche la ocasión de hablar de estos temas, todo suma. Por supuesto, el poder que tienen es invencible, pero se lo puede debilitar. Y además hay algo que ayuda, y es que el mismo poder tiene sus debilidades en el vientre, y no cabe ningún tipo de duda que hoy día son mucho menos creíbles de lo que eran hace 10 años, que han dañado a la profesión, pero también se han dañado a ellos, y que nadie puede ignorar lo que han mentido, lo que han sesgado, aún aquellos que actúan como cómplices, diciéndoles mentime que me gusta por la posición política, por la ideología o por el odio que a veces almacenan las personas. Brian Nahuel Lorea, justamente por esto, dice, ¿alguna vez recibió amenazas por esta denuncia de las que habla?
No, he recibido directamente acciones por lo que he hecho, denuncias, persecuciones, ataques a mi economía, han sido bastante eficaces en ese sentido. Todavía tengo algunas causas en mi contra. Hace poco salí de una que era absolutamente inverosímil, que Mañeto y Clarín lanzaron contra mí por malversación de fondos públicos. Largo de contar a qué se debía, pero encontramos un juez, una cámara, que increíblemente pudieron ver que era una vergüenza lo que se estaba intentando. No una cámara, sino un juez, y finalmente creo que Casación tomó la decisión y zafé de eso. Pero todavía estoy pagando millones de pesos, ya me falta poco para cumplir, por la transmisión de aquel partido de Boca y Real Madrid. O sea, no me amenazaron con que me iban a hacer algo, me lo hicieron. Tienen mucha eficacia, tratan de disciplinar, usan su poder, disfrutan con el poder. El poder, cuando se convierte en la única forma de disfrute de alguna gente, es muy temible, porque al ser lo único que les da felicidad, ponen una obstinación muy especial en eso, y los que quedan como víctimas en algún momento lo padecen, a veces mucho, dolor en el alma, estrés, como suele decírsele. A mí creo que no me han dañado tanto, que he buscado mecanismos de defensa para pelear desde mi conciencia y desde mi corazón con todo eso, y aún en los malos momentos me he sentido, creo, bastante tranquilo conmigo mismo. Malén Laflito dice, buenas tardes, ¿qué valores tienen que tener siempre presentes aquellos que les interesa dedicarse al periodismo y cuáles valores cree que faltan hoy en día en los medios? Bueno, falta en muchos medios el respetar el derecho a la información que tiene la gente. Se afirman demasiado en la libertad de expresión, pero olvidan el derecho a la información de la gente y se lo quitan. Se lo han robado definitivamente. Hace 2 días, por ejemplo, después de todo lo que se supo del espionaje y de lo que estaba sucediendo en Lomas de Zamora, en Comodoro Pi, denuncias tremendas de un gobierno que ha sido estrafalario en materia de espionajes y de persecuciones judiciales, y al otro día Clarín, creo que Nación tampoco, no tenían una sola línea en la tapa. Es decir, el tema para ellos no existía. Eso es ocultar información. Eso es traicionar la profesión. Porque el tema no pasa por lo que pensamos y por la ideología. Eso siempre es muy respetable. Yo fui mucho tiempo lector de La Nación, trabajé en algunas notas deportivas que ellos me pedían. No había ningún tipo de problema. El drama fue cuando empezaron a mentir descaradamente. La participación ideológica, incluso la adhesión a la dictadura, podría ser parte de una discusión que pasa por las ideologías. Pero lo que no se puede hacer con la profesión es mentir. Página 12 también es un medio ideológico, pero la diferencia es que no vamos a encontrar mentiras en Página 12. Lo pongo como ejemplo. Podrá haber errores conceptuales, consideraciones que no son las adecuadas o las que uno pueda compartir, pero no hay mentira. Y lo que hacen los medios hegemónicos es participar, coparticipar, porque a veces salen con los mismos títulos y los mismos temas de lo que es una mentira ya generalizada. Me parece que el periodismo está para fiscalizar y no para atender sus propios intereses. Son variados los intereses que tiene el Grupo Clarín y también La Nación. Entonces, desde el periodismo han avanzado sobre la telefonía, sobre la cuestión de la internet, se han quedado con el fútbol, han hecho muchísimas cosas. No hay parangón en el mundo. No hay un diario Le Figaro, New York Times que sean dueños del fútbol o que tengan telefonía. Es decir, han usado el poder de esos medios de una manera extorsiva frente a los gobiernos para quedarse con cosas que no tienen nada que ver con el periodismo. Y para eso traicionaron por completo. Y yo creo que ya sin poder recuperarse nunca más, traicionaron el periodismo. Matías Martínez dice, maestro, ¿cree que con este nuevo gobierno se podrá lograr que la ley de medios se pueda aplicar para los medios deportivos? ¿Cree que se debería reacondicionar la misma para aunar a los medios comunitarios? Creo que el esfuerzo que se haga será en vano. El poder es en estos momentos aplastante y si el gobierno entra otra vez en esa disputa, más rápidamente van a conseguir eso que intentan todos los días, que es hacerlo caer. Creo que hay que buscar inteligentemente algún otro mecanismo, las leyes de monopolio, por ejemplo, buscar por ese lado la cuestión de la competencia, pero reflotar la ley de medios es algo
que no me parece que fuese útil y no me parece que fuese posible en aquellas cosas que no pudieron cumplirse de la ley de medios, porque debemos aclarar siempre que algunos temas de la ley de medios se llevaron adelante, pero los que importaban en la pelea por democratizar la información, eso fue quitado de cuajo por el gobierno a cargo de Mauricio Macri, un gerente que actuaba a nombre de las corporaciones y particularmente de la corporación mediática. Lali dice, ¿cómo comenzó su pasión por la locución y por el periodismo? La mejor anécdota y cuáles son o fueron sus referentes. La radio para mí fue mi niñez. Alrededor del aparato de radio estábamos mis padres, yo y mis hermanos pequeños escuchando una novela al mediodía. Me enamoraba de las novelas y de las actrices, de las voces de las actrices, como Hilda Bernard, por ejemplo, en las novelas de las 5 de la tarde. Y eso me ocurría a los 13, 14, 15 años. Escuchaba los programas en vivo, que en aquella época eran lo que después hizo la televisión, programas musicales desde las plataformas musicales, eh, eh, programas de humor. Todo eso era seguido con una aplicación diaria, yo diría hora por hora. Escuchaba muchas horas de radio y de ahí soñar a ser partícipe de eso desde los tiempos en que pensaba que los que hablaban estaban dentro del aparato cuando era muy pequeño, ha sido parte de mi vida. Y a los 16 años, a los 15 en realidad, gané un concurso de locutores en mi pueblo, y a los 16 me fui a Colonia y pedí trabajo en Radio Colonia. Ese mismo día que pedí trabajo me tomaron como aprendiz de locutor, o sea que empecé a los 16 años en algo que prácticamente nunca tuvo pausas, gracias a la vida. Hablando de pausas o de intento de pausa, Juan Manuel Armesto dice, ¿por qué piensa que tomaron esa decisión de sacarlo de Radio Continental y cómo ve la libertad de expresión en momentos en donde imperan las fake news? Bueno, muy difícil, por supuesto, luchar contra la fake news por verdades que se digan oponiéndose a las mismas. Me echaron de Radio Continental por la sencilla razón de que el gobierno ya les venía prometiendo cuando pensaban que ganaban la elección, y esto ya se sabía que iba a ser así, que no iba a haber pauta publicitaria para la radio si yo estaba allí. Directamente la radio me quiso convencer de que me fuera y en esa conversación me explicaron qué era lo que se venía. Un tiempo en el que no iban a tener pauta por culpa mía. Yo no quise aceptarlo, me ofrecían más dinero del que finalmente me tuvieron que pagar. Bastante más dinero. Porque era muy importante el negocio que ellos querían hacer a través de la pauta con la radio. De hecho, esa emisora en la que yo estaba antes ha sido de las de peor performance en todos estos años. Desde ese momento en adelante estuvo octava, novena, lejos totalmente del lugar importante y trascendente que tenía antes. Y lo mismo recibió muchísimo dinero de las pautas. Quiere decir que el negocio estuvo por encima del cumplimiento cabal de la responsabilidad que tenían desde el punto de vista informativo. Yo fui una prenda de pago para la limitación que para muchos profesionales empezó a haber desde el gobierno macrista, que en ese sentido ha sido atroz, ha sido terrible en la persecución de todos aquellos que podían estar en la vereda de enfrente. Bueno, nos quedan pocos minutos, hay como 50 preguntas, voy a elegir una que tiene que ver con el relato, y Fernando dice, buenas tardes, ¿cómo hace un relator de fútbol para tener un alto nivel cultural? Bueno, con lo que les dije en un principio, si suponemos que mi nivel cultural es aceptable, nunca alto, es muy difícil llegar a eso, pero que mi hambre de cultura es muy claro, yo diría que la profesión ha estado siempre amparada por ese tema. Me fui de la pregunta, ¿cuál era, Néstor? Tenía que ver la pregunta con cómo hace un relator de fútbol para tener un alto nivel cultural. Como dije al principio, hay que leer, hay que tener mucha curiosidad por todo, salir, buscar en la referencia de los actores, de los autores. Cada libro que uno termina es una felicidad tan grande. Cada vez que uno se va de ver una obra de teatro, ha aprendido tanto, sin darse cuenta. En ese momento quizá ni sabe hablar de la obra que ha visto, pero algo queda siempre. Queda
el gran sentimiento del autor, queda una frase de plena poesía que nos invita a buscarla a nosotros también, porque la verdad es que hay poesía a nuestro alrededor donde pongamos la mirada. Si nos enseñan a verla, a intentar descubrirla, bueno, eso acompaña también nuestro trabajo. Y yo creo que es parte del ser humano en la profesión que sea, pero mucho más en estas, que son profesiones creativas, etcétera, la búsqueda del mayor bagaje cultural posible. Las últimas dos, Víctor Hugo. Una tiene que ver con si alguna vez, dice Lucía Gleiser, se arrepintió de alguna decisión tomada en el área profesional. Y sí, he tenido encontronazos que mucho mejor no hubieran ocurrido, cosas que pasaron. Uno piensa siempre que la culpa es del otro en lo que sucedió, pero uno se deja arrastrar en el caso de que no sea el responsable de esos temas. He cometido exageraciones. La lucha desde el lugar pequeño que uno tiene frente a los grandes medios determina como en la balanza que uno ponga. Está la balanza así, no sé si se ve el gesto, y entonces uno carga en el discurso como para equilibrar desde el discurso. Seguramente yo hablaría más suavemente de muchos temas, si fuera uno más en la pelea, si hubiera tantos matices como aquellos que me permitiesen no sentir que cada vez que tomo el micrófono es para dar una pelea contra rivales invencibles, para pelear contra Goliat. Entonces, posiblemente en ese énfasis que he tenido, he cometido excesos. Y por supuesto, cada vez que detecto alguno, he sentido un gran arrepentimiento. Y alguna vez que me fui severo en el juicio con alguna persona que quizás no merecía la crítica, por lo menos ese énfasis que yo ponía, me he sentido mal conmigo mismo, por supuesto. De ahí es que siempre sugiero, sean cuidadosos, porque cada día que uno se equivoca ya está, ya se equivocó, ni Dios cambia el pasado. Entonces, ante eso, la construcción cotidiana de nuestra tarea, trabajemos donde sea, ¿eh? Alguno de ustedes terminará trabajando en Clarín, se trabaja donde se puede, se aprovecha la oportunidad. Lo importante es cuál es el canje que uno ofrece de acuerdo a sus convicciones. Si son personas de centro izquierda, aunque trabajen en un diario de derecha, ustedes seguirán pensando eso y encontrarán el camino, la vueltita de tuerca en una frase, en un título, para seguir peleando por lo que quieren. Trabajar, muchachos, se trabaja donde puede. Hay que aprovechar cualquier oportunidad. Nunca decir yo ahí no trabajo. Yo lo dije y tuve suerte porque he sido hasta hoy día una persona afortunada. No quise trabajar en determinados lugares, pero ya tenía una carrera, ya tenía una posibilidad económica más o menos importante. Entonces fui bueno afortunado, pero lo que implica decir yo ahí no quiero trabajar, nunca lo hagan. Vayan a trabajar donde sea, aprovechen las oportunidades que sea, dense ustedes mismos la alegría de ir a su casa con una nota, de escribir una nota, de hacer un reportaje, es maravilloso. Y cuando encuentran que está más o menos bien, y viene un amigo y dice, che, esto está muy lindo, o alguien les escribe porque encontró que esa nota lo representa, la felicidad es incomparable. Así que métanle para adelante.